Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy, bueno, pues quiero traer un mazo el cual es inventado. Obviamente estoy trayendo todos los mazos últimamente inventados y, bueno, pues con una razón, ¿no? Y es que ya he traído cada jodido mazo de estándar competitivo al canal, o casi cada mazo competitivo de estándar al canal, ¿ok? No ha sido complicado, bueno, más o menos solamente decir eso, que los que voy a traer, ok, a partir de hoy, bueno, hasta que roto obviamente estándar, que quedará más o menos un mes, pues van a ser mazos, no voy a decir no competitivos, no, pero van a ser versiones inventadas, no, versiones un poquito aquí retocadas, no, por así decirlo, y bueno, pues eso, versiones caseras más que nada, como podéis ver aquí una Rakdos Sacrifice, pero no de Explorer, sino de estándar en este caso. Obviamente tenemos un mazo, bueno, que no está nada mal, pero que obviamente no está en ninguna lista, ni tampoco creo que vaya a llegar a mítico con ella, pero el caso es que lo traigo básicamente por el mero motivo de disfrutar, ¿ok? Hasta que por lo menos rote estándar y podemos traer los nuevos mazos del nuevo estándar, porque ahora mismo lo que hay ya lo he traído casi todo, ¿ok? Por no decir todo. Tenemos para empezar con ello, de coste 1 tenemos Chef del Muelle, una carta que podemos sacrificar o artefacto, criatura y robar carta. Es la hostia porque básicamente podemos reventar, bueno, podemos sacrificar un montón de artefactos y hacer que salten en ese caso triggers, por ejemplo, del Yunque, hacer que salten triggers, por ejemplo, de la masacre de Gancho Carne. Y lo dicho, podemos sacrificar en vez de criatura con el artefacto, lo cual creedme que viene muy bien en muchas ocasiones. Y robar carta, que eso es la hostia. Tenemos Gas Hedionda, la sinergia de Gas Hedionda más el combate de disputa mortal, ¿no? El tema de sacrificar y tal. Podemos llegar a hacer, bueno, pues sin ningún problema, turno 3 un LOL, es decir, es la hostia. Y luego, aparte, hablando de sacrificar, Omnixilis al adversario. Una gran carta que de hecho no ha visto muchos juegos, sin embargo, creo que es porque no he encontrado un mazo ideal, pero créanme que viene bastante bien este tipo de mazos, ¿no? El tema de sacrificar a un bicho, de poner una copia de él y luego estar +1/+1/+1 todo el rato, es la hostia. Sobre todo contra control, créanme que lo dejamos sin cartas, ¿ok? Así de simple. Tenemos aparte de ello, masacre de Gancho Carne, lo mismo para barrer la mesa si queremos contra agro. Tenemos un par de cosechadores diezmo de sangre para ese token que ponemos, aparte vamos a sacrificarlo para matar a un bicho y por 2 es un 3/2, ok, son estadísticas más que bien. Tenemos Subestima Tenaz, 3 copias, muy buena carta, aparte vamos a sacrificarla sin ningún problema, por lo mismo. Tenemos aquí algo de removal en forma de agarre infernal y set de jefe de sangre y a partir de ahí empiezan algunos turnos muy heavy, ¿ok? Serían, por ejemplo, el Fable, o sea, la fábula de rompe espejos, ¿ok? Podemos el token 2/2, uy, lo he quitado sin querer, podemos el token 2/2. Podemos llegar a, bueno, descartar, robar cartas, el tema de filtrar la mano está muy bien. Y luego encima es un Kiki-Jiki, ¿no? Una especie de mini Kiki-Jiki que podemos poner una copia de otro bicho que no sea legendario, pagando un mana. Obviamente, si no hubiera que pagar por él, sería una carta la cual sería baneable perfectamente, ¿ok? O sea, que sería eso, básicamente un combo infinito, por eso vale un mana el tema de girarlo. Y aparte de ello tenemos Omnixilis, 4 copias obligatorias en el mazo, por lo mismo, porque es que con sacrificio tiene un montón de sinergia y porque a +1 acabamos matando al rival sin ningún problema. Y por último un par de copias de LOL, para lo mismo, van, mueren bicho, podemos contarles encima, damos un -3, ok, así es simple. Y la pequeña ventaja de cartas que da con el 0. Tierras llevamos, bueno, pues lo he dicho, llevamos Marland, llevamos Takenuma, llevamos tierras especiales de todo, ¿no? Tierra doble y bueno, pues en total llevamos 24, ok, serán aquí 4 poderes de Losgo, un par de Takenumas y bueno, pues aquí una Sokenzan y lo demás intentar todas las tierras doble que podamos. Vamos a probar qué tal el mazo, la verdad es que no tengo ni idea cómo va a ir, no lo he probado en mi vida, de hecho la versión ha hecho hace media hora, ok, que he hecho este mazo, así que no tengo ni puta idea de cómo va a ir, pero bueno, yo espero que bien, la verdad, me entra muy bien por los ojos y sobre todo eso, vamos a ver qué tal, ¿no? Y vamos a divertirnos jugándolo. Pues me quedo, no es mala mano, la verdad, no tira nada de sacrificio, simplemente va midrange, pero me quedo. Porque no, de hecho, el mazo este, lo he dicho, es una variación de la Rakdos Midrange que yo traje en su momento, que fue bastante bien, pero he dicho, oye, pues quiero hacerla sacrificio, ¿ok? Y bueno, pues he dicho, bueno, he cambiado un montón de cartas, básicamente, ¿no? Goldspawn Dragon te llevamos 4, ya no lleva ninguno, por lo mismo, porque obviamente en sacrificio no tiene ningún sentido. Y bueno, pues he metido cartas más o menos del estilo, ¿no? Cartas que sirven para sacrificar. Obviamente llevamos ahora mismo la sinergia brutal, ¿no? Del disputa mortal y Gas Hedionda, que por cierto Gas Hedionda ninguno en la mano, pero en general el mazo ha cambiado bastante desde la última vez, bastante. Subestima Tenaz de primeras, sobre todo por el tema de que si queremos tradear es más conveniente tradear con el subestimado, ¿no? Adversario podrido, que tradear con el cosechador. De hecho ahí está, pega, obviamente bloqueo, ¿no? De hecho lo que quiero, muchas veces quiero que incluso se muera porque me viene incluso mejor. Y para el adversario podrido de nuevo, no pone contra, no apaga porque no puede. No, la versión podrido me da un poquito igual. De hecho voy a tirar un poco de cosechador y de set de jefe de sangre y me lo quito de en medio ya. Me tendría un atacante, que no está mal. Se encuentran últimamente muchas monoblacks vampiro, no me preguntéis el por qué, pero estoy encontrando un montón de mazos del estilo. Yo digo, bueno, que tiene este mazo que la gente lo está jugando, es que no tengo ni puta idea, la verdad. Pero bueno, el caso, básicamente, lo dicho, es un mazo que
me estoy encontrando últimamente, pero que no sé el por qué, no tengo ni idea. Si alguien sabe explicarme el por qué hay tantas monoblacks de estilo, que me lo explique, por favor, porque no tengo ni la mínima idea. Hacemos cosellador, tendría que haber atacado antes, pero bueno. Ponemos un par de tokens de sangre, lo cual no es nada mal. Y siempre ahora 3 a la cabeza. 27, vamos a ver subestimado, lo mismo, para meter presión más que nada, ¿no? Aparte, oponente no creo que lleve ninguna ira, jugando un mazo así bichero y tal, con un... Bueno, pues es un mazo de zombies, una mono black zombies. No creo que jueguen ningún tipo de ira así más o menos normal, vale, con C se queda un poquito pillado y ganamos la primera partida. Nada de sacrificio, el mazo es una jodida rack de sacrificios, pero no hay nada de sacrificio. Lo siento mucho, os he timado, hasta aquí hemos llegado, no, hombre, no. Pero básicamente sí que es cierto que hemos ganado sin nada de sacrificar, es decir, hemos ganado con puros 3-2 por 2 manas, básicamente, y con un par de removals, ya está. Es decir, ha sido algo que no me esperaba, lo siento mucho. Pero bueno, el caso, vamos a ver si ahora sale el tema de sacrificar, ¿no? Obviamente, sobre todo, llevamos sin ir a sacrificar con el gancho carne, que cuando muere un bicho nuestro, hacemos el típico de... Bueno, cuando muere un bicho nuestro, el otro pierde una vida, y cuando muere un bicho del oponente, nosotros ganamos vida, ¿vale? Está eso, está por ejemplo también el tema del yunque, ¿no? Es súper importante. Aparte... Hay una carta que es muy buena, que de hecho, si este mazo quiero retocarlo un poquito mejor, ¿no? Debería llevar 4 copias, que es el Chef del Muelle. El Chef del Muelle tiene una sinergia brutal con el Yunque, pues podemos sacrificar gratuitamente el token, ¿no? Y en este caso, robar carta y poner más tokens. O sea, hacer que salte el típico trigger del Yunque, ¿no? En este caso. Pero... Lo dicho, yo voy a llevar quizás más copias. Llevo 2 copias y 4 copias no irían nada mal, la verdad, siendo sincero. Voy a hacer un mulligan, quizás, la mano es mono black, sí que es cierto, pero... voy a forzar un poquito. Vale, mano a mano un poquito mejor quizás, ¿no? Jugamos primero porque el tema... Sabéis que yo odio el tema de salir... de turno 3, ¿no? No sé, pero muchas veces me pasa tener el mejor turno 3 solamente en la mano. Pero salimos nosotros primeros, no somos un mazo que tenga que tirar un montón de tiempo. Así que creo que podemos darle la vuelta a la partida muy fácilmente. Creo que voy a tirar un pantano para abajo. Me voy a quedar en un par de cupidos del ojo, ¿no? Para tener el doble rojo, doble negro. Y bueno, pues aparte de eso, como salimos primeros, el tema del tempo lo solventamos, ¿ok? Porque tenemos la salidita esa, la buena salida. Vale, aparte de hecho Mulligan también, no está mal. Nos pasa un dragón por al lado, genial. Y parece una especie de... Sí, no lo veo mal, ¿no? Pero parece una especie de White Winnie. Bueno, la mono White Agro o la Boros Agro, quizás. Venta meter presión, quizás. No subestima tenaz. Sé que eso entra ahora mismo tapeado, lo cual me duele, pero bueno. Al ataque Numa haré seguramente un Nixilis o Fábula Rompe Espejo, me da un poquito igual. Pero el caso es que me encantaría sacrificar en este caso algún bicho para que entren 2 copias de los Nixilis. O sea, sería la hostia. Si vamos contra agro, el tema de dar primero un -2 y luego empezar a dar +1 con los dos, viene... Vamos, viene con creces genial. Si logramos hacerlo, claro. Luego fuera parte, victimizar, contracontrol, si es que estamos jugando contracontrol, también viene muy bien. El tema de que, bueno, no vamos a dar un -2, vamos a darle todos los turnos +1, +1. Vamos a intentar limarle las vidas y, bueno, pues hacerle descartar la mano, básicamente. Pero creedme que va a tener mucha relevancia los Nixilis en esta partida. Sea lo que sea, va a tener mucha relevancia. Vale, será copia de tierra, supongo, no tengo ni idea, pero bueno. Está pensando, bueno, vale. Por cierto, gente, la que haya llegado hasta este punto, ¿no? La gente que haya llegado hasta este punto, que me diga si quiere mazos de Explorer, la verdad. Han salido muy buenas cartas para Explorer. Me parece un formato que, bueno, pues ahora mismo tiene mucha vidilla y que, bueno, pues creo que gusta a mucha gente. Si queréis que lo traiga, dejadme en los comentarios, ¿ok? Por cierto, el oponente se ha campeado en tierra, pero que esta partida yo creo que está incluso ganadísima, ¿no? Voy a tirar de Fable, es que de Fable para el siguiente turno sacrificar quizás. Nada, que campeado en tierra, voy a hacer Omnixilis sacrificando el subestimado. Pongo un par de copias y obviamente voy a hacerle +1/+1. Lo dicho, el oponente copia de tierra, así que ahora mismo pues estamos un poquito aquí, ¿no? O sea, es un poquito injusta la partida, pero bueno. +1 el primer Nixilis, +1 el segundo, si el oponente no concede la prioridad, ¿no? En este caso, pues dentro de a lo mejor un par de rayitas de esas, ¿no? Pues concedería automáticamente porque le concede la arena. Y lo dicho, tampoco es que saca con una tierra. H Mulligan 6 saca con una tierra, lo cual, bueno, tampoco es una mano muy buena, obviamente. Vale, primero 2 vidas. Ha encontrado la tierra, genial por su parte. Giada parece una especie de mazo de ángeles. No está mal, no está nada mal, la verdad.
Pero creo que vamos a llevar la delantera en este pairing, ¿eh? Bastante. Voy a tirar en este caso de Cúbil del Osco. Voy a hacer Fábula al Rompespejos y +1/+1. Lo dicho, mientras que el oponente no gane vida, no tenemos ningún problema con él. Vamos, para nada, aparte esto dice, con contador no gana ninguna vida, por lo cual me da un poquito igual. Puede atacar, sí que es cierto, pero bueno, tampoco pasa nada. Por ahí llevaríamos 4 vidas, serían 9 vidas, lo cual a mí me parece genial. Tenemos subestima de la mano, tenemos para jugar incluso, tenemos 5 manas si queremos, ¿no? También atacando con el token. Me parece que esta partida puede llegar a remontarla un poco, ¿no? O sea, todo depende, a lo mejor tiene que tirarla en la mano y se ha olvidado jugarla, quién sabe. Pero podemos llegar a remontarla. Vale, +1 de nuevo ahí. O sea, perdón, que el oponente puede llegar a remontarla, no es tontería, ¿eh? +1 de nuevo y damos turno. Pero mismo, ese mazo gana un montón de vidas, es un mazo muy explosivo, que el cual si tiene guiada, por ejemplo, en este caso, es capaz de dar la vuelta a la partida sin ningún problema. Y más como juega Valkyria justa, ¿vale? Pero eso es materializador, en este caso alfable, no es mala idea. Y Valkyria joven. Se lo voy a atacar primero. Sí, un fallo suyo, pero bueno. Se ha olvidado atacar, sobre todo. Voy a tirar subestima tenaz. Siendo sincero, voy a atacar con todo. Tengo un par de manadas para hacer el yunque. Así que, por ejemplo, deja que pase, ¿no? O yo qué sé. Se da el caso. Bloquea, no pasa nada. Al fin y al cabo voy a robar carta, que es para lo que quería. Mira, doble yunque, está genial. Vamos a hacer +1 por las dos bandas. O se va a 3 vidas o descarta carta. Yo creo que ya viene el punto en el que te puedes descartar carta, ¿no? Que a ver, vale la pena. Sí que es cierto que preferiría, lo que pasa es que claro, no me daba el maná. Entonces, pero habría estado mejor antes jugar al yunque. Pero entonces no podía ser subestimado, así que bueno, da un poquito igual. Yunque de contra los Sony está a básicamente 2 vidas, ¿no? Si queremos. Y no ve la forma en que lo pueda remontar. Tiene que tener Valkyria justa y empezar a ganar vidas. Pero es que aparte de ello tiene que dejarse blockers y matar a los Omnixilis. Es decir, es casi imposible. Aparte que los Omnixilis están ya casi al máximo de la devoción para hacer un -7 y hacerle robar 7 cartas y perder 7 vidas. Vamos, es casi letal. Liesa no está mal. Pero lo dicho, me da un poquito igual. Tiene vínculo vital, es el único problema, pero en este punto, como que lo dicho, da igual. Son 3. Robo tierra no está mal, +1/+1 quizás. Patrones del campo de batalla, ¿no? Vale. +1 aquí. Descarta carta de nuevo. Ve lo que os digo. Es complicado, porque ahora, por ejemplo, va a ganar 6 vidas, perdón. Seguramente mata a algún Onyxil o lo deja poca vida. Ok, lo cual pues, me duele, la verdad, sinceramente. Así que lo dicho, tenemos una especie de pequeño problema. Puedo dejarle una sola vida, pero se van a dar vida obviamente con Liesa, por lo cual a mí me... como que no, ¿no? Es que, por ejemplo, no habría más opción que sacrificar un Yunque para poner un par de tokens. Pero claro, sacrificando uno... que tenía la misma. Atacar con el bicho, con el token no puedo. Por el tema de que bloquea y tal con Liesa. Y no puedo sacrificar de ninguna manera el token. Tengo problemas, tengo bastantes problemas. Será mejor dar con el Yunque. De hecho voy a hacerlo ahora por lo mismo, para intentar eliminar las mayores vidas posible. Sacrifico al mismo. Pongo un par de tokens. Un dañito. No hay forma humana de que podamos ganar la partida en ese turno, así que creo que podemos incluso dar turno. Me puedo quedar con un token humo enderezado, lo cual no está mal. Voy a hacer subestima tenaza. Subestima tenaza es que ahora mismo para robar una carta, como que no voy a dar turno, la verdad.
Como sé que como sé que un Omnixilis se va a ir a tomar por culo, que nos va a matar, pues básicamente eso, voy a dejar que me lo mate y con Takenuma lo devolveré a mi mano. Es lo más sensato, creo. Por lo menos uno de ellos sí sé que muere, lo que no sé si muere la copia o la original. Vale, aquí te ajusta. Pone contadores. Pega con todo en este caso, obviamente, bueno, pues lo dicho. Se mueren los Omnixilis, gana 6 vidas. Que es lo malo. Y bueno, antes de ir yo, obviamente, voy a hacer lo del ataque Numa. No está mal, sin embargo, obviamente el Omnixilis, ¿no? Creo que tiene más importancia. O incluso más que el Omnixilis, tirar del cosechador, ¿no? Bueno, Omnixilis es verdad que son dobles, es decir, vale, no está mal. Voy a ver si puedo matarlo, ¿eh? O sea, que no lo creo, sinceramente, porque es que tiene mucha mesa. Demasiada mesa. Gancho carne, vale, este robo es la hostia. Sin embargo, creo que no me da para matarlo todo, ¿no? O sea, de nuevo, vuelvo a lo mismo, es que no me da para todo. Pero sería un casi, incluso barrer la mesa luego en vez de hacerlo ahora. Vamos, no es mala idea, ¿eh? Voy a contar un poco ya que estoy. Que no pierdo nada por ello. Puedo sacrificar en este caso el token. Hacer un daño a la cabeza. Creo que sí tengo letal. Sí, tengo letal. O sea, puedo incluso la master de gancho carne por jugar a la normal. Para que lo que sacrifique, básicamente... O responderá al trigger para poner un par más de tokens. O puedo tirarlo normal ahora, sacrificando por ejemplo eso, el token, poner un par de tokens más, ¿no? Sí, vale, me es suficiente. Pongo 2 tokens más. Lo dije, al fin y al cabo daba igual como lo hiciéramos, ¿ok? Me pongo un token más, ¿es cierto? Se va 3 y... Pues no lo he calculado bien, ¿eh? O sea, fallo mío no lo he calculado bien, la verdad. Lo cual me duele... Bueno, básicamente podemos matar a esto. Matar de esta forma al constructo. Nah, bueno, sí, da un poquito igual, vale. Aunque no he hecho el cálculo bien, ¿eh? Tengo que admitir. Gancho carne de 1. Haría daño, ¿no? O quizás me estoy equivocando. Sí, creo que la he cagado completamente, ¿eh? Lo que no sé es por qué no le he hecho daño al oponente, es mi pregunta. No dirá algo aquí. Comienza el posición que de control un oponente para morir. Ah, en vez de se exilia, claro. Pues... Fallo nuestro, ¿eh? Fallo nuestro bastante grande, la verdad. De hecho, ha atacado ya y todo, o sea que... soy sincero, la he cagado completamente. O sea, es que ni siquiera he leído esto. Vaya fallo. Vaya fallaco, ¿eh? A ver, lo bueno es que... Por lo menos si no tiene letal... Creo que me daría para matarlo sin el turno, claro. Pero es que no me acordaba de la liesa. Es que, claro, no he leído nunca esta habilidad. O sea, si un bicho controla a un oponente fuera a morir en vez de se exilia... ni idea. La verdad, no tengo ni puta idea. Mira que he visto veces la carta esta, pero no, ni idea. Pero bueno, en el caso no ha ganado básicamente por la liesa. Seguramente, bueno, no puede atacar con todo, pero... Bueno, supongo que atacar con un par de bichos no y con eso sea suficiente. Vaya, creo, por lo menos eso haría yo. Incluso Nixilis, en vez de la cabeza, Nixilis. Nos perdido por tontos la partida, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, por tontos bastantes. Bueno, así, con el gancho carne podemos tirarlo de 4. De 4 y, bueno, ningún bicho suyo moría, ¿verdad? O sea, tampoco era tan fácil. Pega con todo, obviamente va a entrar, ¿no? Bueno, no puedo hacer otra cosa más que dejar que entre. Aparte gana 6 vidas, lo cual a mí me duele bastante. Se va 9.
Y en este punto, por mucho que nosotros queramos, bueno, nos ha matado. Traigo jugado el gancho carne quizás incluso de 2, ¿no? Para matarle Giada, que tampoco era mala idea. Pero claro, en mi cabeza básicamente le matar con gancho carne. Bueno, pues barriendo un poco la mesa y dejándolo a nada de vida, básicamente. Aunque con Liesa, claro, es que me ha dolido que tuviera vínculo vital y me ha dolido que encima, pues los bichos que murieran míos no se exiliaran, lo cual me ha dolido bastante. Robotierra es el mejor robot del mundo, la verdad. Por mucho que quiera, incluso no me da para ganar, ¿no? O sea, vale, da un poquito igual con 0 puntos. Lo he dicho, va ganando vidas, aparte si tú no tienes letal, lo que hay por el aire, y por mucho que quiera no puede hacer nada. Pues básicamente el oponente me ha remontado, aún habiéndose un turno, ¿ok? Se ha habido un turno de jugar tierra. O sea, que cuando yo vi, bueno, pues que Nota básicamente tardó mucho tiempo en el tema de responder o pensar, ¿no? Y es que olvidó un Landro, porque olvidó el segundo Landro en la partida. Aún así, lo he dicho, le ha dado suficientemente tiempo, ¿no? Al fin y al cabo son mazos súper rápidos. Y bueno, pues con Liesa, al fin y al cabo, y con un montón de cartas más, sobre todo Liesa, el tema de que nuestros tokens se exiliaran y tal, y no saltara la habilidad del propio gancho carne, me ha dolido un montón, de verdad, me ha dolido, y aparte que no conocía la habilidad de esa, es que yo decía, bueno, no tengo ni idea, ok. Aparte el vínculo vital, es que ganaba 6 vidas por turno, cuando atacaba obviamente no se iba a quedar sin atacar, porque quería ganar vidas, ¿no? Y bueno, pues nos ha ganado gracias a Liesa, la verdad. Aún así, si te ha gustado el mazo, recuerda que puedes suscribirte, comentar, que pones bien la cámara ahí, perfecto. Comentar, compartir el vídeo, ok, pero si te has divertido, ok, algo es algo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.